Después de los días oscuros que hemos pasado como consecuencia del COVID-19, llenos de preocupación y de incertidumbre ante las noticias que nos llegaban, y ahora que se plantea la vuelta a la normalidad, desde Cantabria Televisión queremos dar voz a las autoridades de asuntos sociales y a los gestores de las residencias de mayores. Sin duda, las noticias que nos han ido llegando durante estos meses han llenado de preocupación a las familias y a la sociedad en general, y de desconfianza a los mayores. Desconfianza, por otro lado, comprensible, porque este colectivo ha sido el más afectado, es el más vulnerable y con quien menos se ha contado. No podemos soslayar que los mayores han estado sin ver a sus familias, han vivido en primera persona la falta de amigos y compañeros, han visto la preocupación de quien les cuidaba. En fin, han visto cambios que habría que explicar porque tenemos la obligación moral de darles respuestas. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y hay que entender una nueva realidad social. De una parte, el aumento considerable de la expectativa de vida. De otra, la necesidad de evolucionar y adaptarse a los cambios que la dinámica social impone. Vemos que la nueva realidad hace aconsejable que la etapa final de nuestra vida pase, en muchos casos, por vivirla en una residencia de mayores. Pero para eso hay que generar confianza. Tenemos que darles certeza de que están en buenas manos, de que la Administración se preocupa por ellos, de forma que les facilita los recursos humanos y materiales y establece los mecanismos de control necesarios que garanticen una correcta atención. Tienen que saber que están en manos de profesionales y que sea cual sea la titularidad de la residencia en la que están, todas tienen un denominador común: garantizar el bienestar y la dignidad del residente. Necesitamos devolver la confianza a los mayores. Por eso, los próximos días, Cantabria Televisión pretende acercarles un poco más al mundo de las residencias y los centros de mayores, para que responsables de algunas de ellas y autoridades sociosanitarias de la comunidad autónoma les den su punto de vista. Seguramente sus explicaciones ayudarán a conocer la realidad y devolverán la confianza. Cantabria Televisión ha hecho un recorrido por algunas de ellas y podemos constatar dos cosas. La Administración está pendiente de los mayores y trabaja por mejorar la calidad asistencial, dotándolas de más recursos. Las residencias de mayores, sea cual sea su titularidad, son lugares fiables, atendidos con profesionalidad y su personal, todos, han hecho un gran esfuerzo estos días difíciles. Cerraremos el ciclo cuando las circunstancias lo permitan con una mesa redonda en la que tendremos posibilidad de hacer una valoración conjunta de la situación por la que hemos pasado. Solo nos queda decirles que esperamos que las explicaciones que reciban de los responsables de cada uno de los centros les ayuden a conocer un poco mejor las residencias y desde aquí pedirles prudencia, mucha prudencia. No me abandones ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Ese es el clamor que se oye de muchos mayores, es el clamor del anciano que proclama el Salmo 71. Realmente esta pandemia, esta crisis ha afectado muchísimo a los mayores, ha sido la población más castigada. Y a pesar de los esfuerzos del personal de las residencias, a pesar de todas las medidas que se han tomado, lo cierto es que
el 50% de la gente que se ha muerto por coronavirus se ha muerto en residencias. Y eso a pesar de todos los esfuerzos que las residencias y su personal han puesto. Para hablar de todo esto, de lo que ha pasado durante la crisis, y para que la gente que nos está viendo confíe en las residencias de mayores, vamos a hablar con doña Luisa Mercedes Izárraga López Pisano, con Merche Pisano, que es como todo el mundo la conoce, que es una mujer que ha dedicado una vida entera a la geriatría, al cuidado de los mayores, a los cuidados asistenciales. Merche es la presidenta de la Fundación Asilo de Torrelavega, el centro geriátrico más grande y yo creo que más avanzado que hay en nuestra región. Buenos días, Merche. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, gracias a Dios, bien. Sigues muy cansada, claro. Pues estoy cansada, pero no mucho. Ya estoy recuperando. Esta es una mujer fuerte, es una mujer fuerte. Estoy recuperando. Vamos a hablar un poco del Asilo de Torrelavega. Es una fundación ya centenaria y para conocer un poco el por qué se han hecho las cosas de una manera determinada hay que remontarse, hacer un poco de historia, remontarse a los orígenes. Dinos algo, Merche, de los orígenes de la fundación. En primer lugar, el asilo en los años 1881 creo que se fundó, pues fue primero casa de acogida, después ya don Ceferino hizo lo que hoy nos alberga, que es el asilo hospital, y con los tiempos don Teodosio hizo la remodelación de aquel asilo que ya entonces estaba un poquito obsoleto a lo que es hoy la residencia San José. Has nombrado a dos personas que han sido extraordinarias. Don Ceferino, al que nosotros ya no conocimos, yo no conocí, pero he oído hablar de que era un hombre extraordinario, y a don Teodosio sí que le conocimos, era un hombre de empuje, un hombre que vivió para todas estas cosas. Yo te puedo decir que con don Teodosio he trabajado 46 años en distintos lugares y ya por último en el asilo. Empezaste de cría. A los 16 años. Claro, indudablemente este hombre hizo una extraordinaria labor en Torrelavega, además de servir como ejemplo las cosas que él hacía para otros de Cantabria, y además de eso hizo una gran labor pastoral en Torrelavega. Después le sucedió, que no hemos hablado de él, don Luis López Tormanzábal, que también le ha dado un impulso porque la Fundación Asilo de Torrelavega, además, pues dependen de ella otras muchas casas, que ya nos dirá Merche, que funcionan muy bien y que se han impulsado. Bueno, pero ya todo eso estaba dentro del paquete. Lo que sí se ha creado, lo que sí se ha hecho nuevo, ha sido el Teodosio Herrera, que le teníamos ya ubicado dentro de la casa, pero era un poco incordiante tener a esa gente joven, digamos, con los mayores, y entonces fue por lo que decidimos hacer el nuevo Teodosio Herrera, con una capacidad de 45 plazas para enfermedades sobrevenidas. Sí, bueno, y el impulso que habéis dado al Fernando Arce. Y después el Fernando Arce, la residencia, que de eso no voy a hablar yo hoy, porque eso es ya una cosa que es para casi un día. Hemos estado detrás de eso 25 años. Entonces creo que ya eso merece un capítulo aparte. Que le tendremos. Hoy vamos a centrarnos solo en tercera edad. Pues en tercera edad. Ahora vamos al momento presente. ¿Cómo se ha vivido la situación del coronavirus? Bueno, pues a ver, la situación del coronavirus creo que la hemos vivido con angustia, una angustia tremenda, con mucho trabajo, pero creo que con mucha serenidad, porque si hubiéramos perdido la serenidad hubiera sido algo horrible. En esta casa hay más de 300 personas y de alguna forma pues aquí han tenido que trabajar sobre la marcha, desde la presidenta al servicio médico, a los trabajadores,
cada día han estado inventándose protocolos y formas de actuación porque no habían realmente nada. Ciertamente que no estábamos Nosotros preparados. empezamos, se cerró la residencia el día 14 y de ahí ya al día de San José ya teníamos, al día 19 ya habíamos previsto pues cómo íbamos a encauzar lo que nos podía venir y que de hecho nos vino. Entonces, bueno, pues se sectorizó la casa, se puso una parte la gente no contagiada, en otra la parte contagiada, y ahí seguimos avanzando, pues hasta, gracias a Dios, a hoy, que no creo que ya está todo fuera. ¿Cómo ha sido la respuesta de los residentes? La respuesta de los residentes ha sido inmejorable. La respuesta de las familias, inmejorable. La respuesta del personal, no, bueno, chapó. Y después tengo muchísimo que agradecer al servicio médico, a los enfermeros, que no se ha tirado nadie para atrás en ningún momento, todos hemos tirado a una, las trabajadoras sociales y bueno, y la personal de planta, la comunidad religiosa, pues también tuvieron la mala suerte que cayeron, pero hemos tirado todos a una, todos hemos empujado en la misma dirección y bueno, pues gracias a Dios hemos avanzado en ello. ¿Esta casa se ha sentido apoyada realmente por parte de la administración y de la sociedad? Pues mira, yo te voy a decir que creo que la administración la cogió parecido a como nos cogió a nosotros, de sopetón. Y dentro de un orden, yo puedo decir que me he sentido muy amparada porque tantas cosas como hemos pedido nos han dado. Si no hemos pedido más o no nos han dado más es porque creo que no había suficiente material. Y después te puedo decir que por cantidad de personas con las que el asilo no tiene gran amistad ni gran roce, se han prestado a traernos pues o unos geles o unas mascarillas o incluso alguien hasta nos ofertó en aquel momento si necesitábamos víveres. Pues realmente eso es extraordinario. Estoy muy agradecida, por ejemplo, te puedo decir, de la empresa Armando Álvarez, que en ningún momento nos ha tenido desprotegidos de batas, ni de los EPIs, ni de ninguna cosa. Y después a la Textil Santanderina, que se volcó con las mascarillas. A mucha más gente, a la cual, después de que pase ya todo esto, y pienso que ya la segunda quincena, pues los pondré una carta agradeciéndoles la buena labor que han hecho con nosotros. Bueno, pues hablábamos del personal. El personal ha sido estupendo, maravilloso. ¿Ha habido muchos contagios en el personal? En el personal ha habido 59 contagios. Muy bueno. Bueno, pues realmente, ¿cómo te sientes después de haber pasado? Además de la satisfacción que da la respuesta que te han dado tus trabajadores, la respuesta que ha dado la sociedad, ahora mismo, ¿cuál es tu sensación? Pues mira, en este momento tengo la sensación de tranquilidad, sin bajar la guardia, porque no se puede bajar. Yo tengo una sensación de estar tranquila dentro de que nosotros todavía no hemos bajado la guardia, seguimos con los protocolos tal cual nos los mandan y vamos a esperar un poquito porque no se puede salir todo de sopetón. Hay que ir muy lentamente haciendo las nuevas admisiones, haciendo los cambios oportunos que creamos hacer, pero todo esto hay que llevarlo muy pautado. Nosotros cuando hablamos con Merche para proponerle esta entrevista se debió y con otros asilos, con otras residencias que saldrán, por lo siguiente. Durante esta pandemia hemos estado llamando a directivos de asociaciones de mayores, a mayores que conocemos y demás. Y entonces había una sensación pues de abandono, de qué está pasando en las residencias, cómo se está muriendo la gente. Y ha habido una sensación, escuchando la prensa y los medios de comunicación, una sensación de desconfianza total. El mayor, en este momento, tiene
una sensación de desconfianza en las residencias de mayores. Bueno, hablamos con ella para dar un mensaje de tranquilidad. Es decir, las residencias de mayores constatamos que son lugares que están bien gestionados, muy bien gestionados, que la gente sabe lo que hace y que no son sitios para morir, son sitios para vivir. Hay un concepto que yo oí a don Luis López Ormazábal, que una residencia era un poco el hogar de cada uno cuando venía en él, que además era un buen hotel porque la gente estaba muy bien atendida, en sentido de que sus necesidades vitales básicas estaban aseguradas, y de alguna forma era un hospital porque también se le prestaban servicios sanitarios. Esto se cumple en gran medida en esta casa y de ello nos debemos congratular todos. Entonces, lo que sí que podemos decir es que hay que confiar porque esta casa es una casa segura y es una casa que hace las cosas bien. Y ya nos queda preguntarle a la presidenta cómo se plantea el futuro. Pues mira, el futuro se plantea, pues yo digo que bien. Y a colación de esto que acabas de decir de las residencias, en la residencia yo puedo decir, en esta residencia habrán fallecido personas, pero nunca han fallecido solas. No habrán tenido a un hijo, no habrán tenido al marido, pero desde luego a la cabecera de la cama ha estado un auxiliar o una enfermera o las dos. Eso sí que te puedo decir que nadie ha fallecido solo. Pues eso es muy importante, no cabe duda que en algunos casos, y sobre todo si estaba aquí, he estado en ese momento. Quiere decirse que ningún anciano ha fallecido solo, ha fallecido siempre acompañado, o de una enfermera, o de un auxiliar, o de dos auxiliares, o de enfermera y auxiliar, pero siempre sí, o con de alguien. La monja de la planta. No, porque las hermanas, las pobres, cogieron el COVID sí, que y claro. Han estado un poco encerradas. Pero desde luego que nadie ha muerto solo, eso ya te lo digo yo desde ahora. Pues eso indudablemente es un consuelo. Y también te puedo decir que hay muchas solicitudes ya de estos días y que ya vamos a empezar a recibir usuarios. Decíamos que indudablemente estos son sitios fiables. Mi experiencia personal, por lo que conozco de esta casa, es de garantizar que la calidad asistencial es buena y que se respeta totalmente la dignidad del residente. Pero aún así, sí que me gustaría hacer una pregunta a la presidenta. Merche, ¿hay alguna auditoría externa? Porque interna sé que las hay, pero externa, que garantice la calidad asistencial de esta casa. Sí, nosotros tenemos anualmente dos auditorías, una de calidad y otra la parte económica. Esto se hace anualmente, pero no solo en tercera edad, sino en el colegio, en el Teodosio, en la nueva residencia, en Serimán, en todos los centros se auditan anualmente, en calidad y en economía. Pues esto es un dato importante, es decir, ya esto avala una impresión. Lo mío es una impresión, yo no he visto una auditoría, pero si las hay, pues ahí están. Y seguramente que en la memoria anual de esta casa, que hace una memoria anual y que publica por San José, seguramente tendrán datos de ella. Yo no lo sabía y por eso he hecho la pregunta. Eso me da pie para hacer una pregunta más. ¿Los residentes de alguna forma tienen algún cauce de participación en las decisiones del centro? Bueno, pues la Junta de Residentes nos es muy útil porque nos aporta ideas, pues a veces geniales. Estupendo, es un órgano más de participación y de consulta que seguramente que a todos nos vendrá muy bien y habrá que potenciar en el futuro, porque tal como vienen los tiempos ya las cosas se gobiernan pues con la ayuda de todos. Ya se gobierna en equipo. Claro. Creo que cuando he hablado del personal de la casa
ha habido de una persona que no he dicho nada, que ha sido del director de Recursos Humanos, que ya no le ha faltado más que quedarse a dormir aquí, porque estaba aquí a las 7 de la mañana y se marchaba pues cuando se quedaba todo listo. Yo, ya que has hablado de esta casa, yo voy a hablar en esta casa y de un amigo mío. Solamente para dar una pincelada. No le he acogido en la casa porque su salud no se lo ha permitido, pero hay un hombre, el doctor Felipe Trigueros, un médico reputadísimo y tal, que es voluntario médico de esta casa. Y es miembro del patronato. Y miembro del patronato, y que ojalá en Cantabria había muchos ejemplos como Felipe Trigueros. Yo es que no puedo dejar de homenajearle, de ponerle como ejemplo. Pues lo podéis poner porque él ha estado aquí muchos años de voluntario y desde luego pues ha funcionado maravillosamente bien. Lo que pasa es que luego su salud se quebró y tuvo que irse ya para su casa, pero vamos, que en contacto si hay alguna cosa seguimos. Sí, es un hombre extraordinario. Como mucha gente que participa en el asilo, porque en la Fundación Asilo, porque, bueno, pues estamos con Merche, con la presidenta. Merche dedica su vida a esto es su vida, no tiene horas. Ahí ha hablado de Herreros. Pero junto con Herreros estaba yo. Pero ahí ha estado, y más. Yo te voy a decir que cuando esto ocurrió, pues hubo mucha gente, muchísima gente, que me llamó y me dijo, pero no vayas, pero no subas. Y hubo una persona que me llamó y le dije, mira, te voy a decir una cosa, no me lo volváis a decir porque el capitán es el último que se tira del barco. Justamente eso. Entonces, por mucho que me queráis, no me volváis a decir semejante cosa, lo primero porque no la voy a hacer, porque sé hasta dónde llega mi responsabilidad. Y lo segundo, porque me molesta que me lo digáis. Pero es que la gente que te conocemos sabíamos que no iba a ser de otra manera. Y me consta que alguna vez incluso te has quedado aquí. Si ha habido necesidad, sí. ¿Y cuántas veces he venido a las 2 o las 3 de la mañana? Tampoco es una cosa que la tenga que ocultar. No, pues precisamente. Y eso es muy importante. Vuelvo a decir, estamos haciendo esta serie de entrevistas para que la gente sepa que está en buenas manos. ¿Que han ocurrido cosas? Claro que han ocurrido. Pero han ocurrido cosas porque tenían que ocurrir, porque esto es una residencia, esta y todas. Las residencias de mayores, la gente se muere por la edad. Vamos a ver, hay una cosa que hay que diferenciar un poco. El COVID ha venido y desde luego ha sido una cosa desgarradora. Pero no podemos olvidar que nosotros en esta casa teníamos me parece que son 37 residentes entre 90 y 100 años, más 95 y 100. Entonces es una franja de edad que a un soplo te lleva. Claro, y sobre todo si son personas con patologías pues propias a que el soplo te lleve. Pero sin embargo las personas las de 100 años, la abuela de 103, pues ahí está tan tranquila. Quiere decirse que yo, que no dudo que mucha gente se le ha llevado el virus, pero que comprendo que también ha sido una edad avanzadísima. Y yo como hija, pues me gustaría haber tenido a mi madre hasta los 300 años, pero comprendo que hay una edad en que ni me voy a quedar yo, ni se han quedado mis antepasados, ni se ha quedado nadie. Todo el mundo hemos ido caminando. No obstante, estos lo hemos visto pues con muchísima tristeza, porque yo cada vez que ha habido un fallecimiento pues parecía que el corazón se me anudaba, pero la fuerza hay que sacarla y ir adelante. Bueno, pues realmente vamos a terminar esta entrevista en este momento porque yo creo que está dicho todo lo que hay que decir. Yo le voy a dejar a Merche la posibilidad de dirigirse a todos ustedes y ya saben, esta casa y yo creo que se puede generalizar en todas las residencias de mayores de esta región,
sea cual sea su titularidad, son lugares seguros donde se respeta la dignidad de los residentes y donde se trabaja con profesionalidad y con algo más que profesionalidad, con entrega. Tuya es la última palabra, Merche. Pues yo, como mi vida al final terminará en una residencia, pues no quiero decir que la gente no venga, la gente tendrá que venir a las residencias porque hoy es algo imprescindible. Los hijos trabajan, los nietos trabajan, los abuelos no pueden estar en casa o bien demenciados o bien con una enfermedad o bien de la manera que los pobrecitos estén. Entonces creo que donde la gente tiene que pensar es en las residencias. Yo no lo veo, no sé si es porque he vivido tanto en la residencia, pues que lo veo ya como mi segunda casa. No me costaría nada venirme. Y creo que la gente tiene que comprender que es en los últimos años de su vida donde mejor va a estar. Bueno, la verdad es que... no tengan miedo porque yo creo que el COVID ha pasado una vez y no va a volver a pasar. Dios quiera que no pase nunca más. Bueno, si nos cuidamos. Bueno, si somos un poco coherentes y no hacemos locuras, porque para eso están las instrucciones que nos están dando, para cumplirlas. Ciertamente, miren, dos apuntes. Es la única entrevista que hemos hecho con mascarillas, y aun respetando todas las medidas de protección. Y nos lo ha exigido Merche por respeto a los residentes. Entonces aquí las medidas se cumplen a rajatabla. Las medidas en esta casa se cumplen a rajatabla. Hombre, no quiere decir que a un abuelo a lo mejor lo saques al jardín y se quite la mascarilla pues porque le molesta, pero hay que hacerle comprender pues que tiene que ponerse la mascarilla porque es lo que tenemos estipulado. El lavado de manos y las mascarillas. Después otra cosa que es importante, a ella no le cuesta mucho decir que bueno, las residencias al final tenemos que acabar, que estamos todos convencidos, pero es que ella vive en la residencia trabajando desde hace muchos años de la mañana a la noche y esta es su vida. Pues yo llevo trabajando pues fíjate tú, unos cuantos años, porque yo empecé de voluntaria aquí en el asilo cuando salíamos del colegio, que yo estudié en los Sagrados Corazones. Los jueves por la tarde nos veníamos aquí a hacer las papeletas de la famosa tómbola del asilo. Y de ahí, pues bueno, pues hay cosas que te vas enganchando. Después ya don Teodosio me dijo que debía de pertenecer al voluntariado. Inicié un voluntariado en aquel momento, que los voluntariados vienen ya desde hace muchos años. Y después ya fui miembro del patronato y una cosa fue con otra y ahora, pues bueno, pues las cosas como se plantean. Pues nada, amigos. O como están planteadas, o como están... Cuando tocó el relevo de don Luis, pues bueno, pues eras el relevo natural. Era, bueno, pero tampoco ni lo esperaba en aquel momento, quizás. Pues bueno, sí, la gente lo esperábamos porque que eras el relevo natural por los años de dedicación que llevabas, por tu colaboración tan estrecha, tantos años con don Teodosio y después con don Luis. Mira, ahora me acuerdo yo mucho en esta pandemia de don Teodosio porque él decía, no hay que arrugarse ante la adversidad, hay que tirar para adelante. Y cuánto yo lo he comentado aquí con el personal de oficinas y tal, digo, parece que lo tenía... Don Teo nunca se arrugó por nada. No, al contrario. Sacaba fuerzas de flaquezas, era un hombre... Yo tengo un gran recuerdo de don Teodosio y tengo una admiración y un respeto por él extraordinario. Es uno de los hombres que ha dejado una gran huella. Aquí lo tenemos todos, respeto a don Teodosio, y muy buen recuerdo de él, porque la mayoría de los que están hoy coincidieron con él. Aunque bueno, ya intensamente tú, porque después hay mucha gente más joven que ya le trató menos, porque don Teodosio los últimos años ya no era el don Teodosio de... Los dos últimos años, porque... Mandaba todavía. Todavía tenía su... Pero ya los dos últimos años el pobre pues ya no pudo ser. Bueno, Merche, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora le toca el turno a la residencia geriátrica de Puente Viesgo. La residencia geriátrica de Puente Viesgo pertenece al grupo franco-belga Colisée y nos recibe su directora, Beatriz González Varela, una chica joven pero suficientemente formada que se ha hecho cargo de la residencia pues muy poco antes de la pandemia, en febrero. Fíjate qué estreno ha tenido esta pobre mujer. Bueno, seguro que va a tener muchos éxitos porque, por lo que sabemos, esta residencia ha estado muy bien gestionada en esta etapa. Beatriz estudió en la Universidad de Valladolid, después se fue a Inglaterra, donde ha estado 10 años trabajando en servicios sociales. Es una mujer muy preparada, una mujer de hoy y con una gran visión de futuro. Entonces, lo primero que queremos hacer es preguntarle a Beatriz, háblanos un poco de esta residencia y del grupo. Danos una pincelada, por favor. Bueno, pues un poco a rasgos generales, como bien ha introducido usted, la residencia de Puente Viesgo, que ahora mismo se llama Colisée Puente Viesgo, es adquirida por el grupo Colisée, que es un grupo franco-belga, que hizo entrada en nuestro país adquiriendo pues, bueno, previos grupos que existían con centros residenciales, como por ejemplo La Saleta o las residencias Plaza Real, por mencionar algunas de ellas. Colisée Puente Viesgo, esta residencia, es el primer centro residencial del grupo Colisée en Cantabria, que el grupo adquiere a inicios de febrero. Yo comienzo como directora aquí el 10 de febrero de este año. Vaya un estreno. Sí. Indudablemente. Ha sido un estreno importante, pero a la vez muy enriquecedor, tanto a nivel profesional como personal. Claro, eso es lo que hace crecer a los profesionales. Por cierto, ¿cómo recibisteis aquí la pandemia al principio? Porque es muy llamativo que esta residencia no haya dado ningún caso. Sí. Bueno, pues como mencionaba anteriormente, yo comienzo aquí el 10 de febrero como directora de esta residencia y recuerdo ya en los primeros días o en la primera semana ocupando el cargo, que por parte del grupo Colisée empezamos a recibir información de esta pandemia o de la evolución de la pandemia, sobre todo centrándonos en concreto en Asia, o qué es lo que estaba pasando, o qué es lo que se creía, o el riesgo, el impacto que podía tener y si podía llegar a nuestro país. Entonces, en esa primera semana ya empezamos a recibir instrucciones concretas por parte del grupo y formación también específica sobre pues algo que era tan desconocido para nosotros como el COVID-19. Durante ese mes de febrero, más bien yo creo que era más o menos el 28-29, recibimos ya un protocolo específico por parte del grupo sobre medidas de actuación y de prevención para, obviamente, minimizar el riesgo de que se produjese un brote en la residencia o contagio en la residencia. Sí que es cierto que nosotros empezamos con medidas preventivas y de seguridad, a implementar muchas cosas quizá antes de lo que oíamos que se estaba implementando igual en otros lugares. Porque, como le digo, desde el mes de febrero, más o menos mitad del mes de febrero, nosotros también empezamos con ese aprovisionamiento o esa previsión también de equipos de protección en caso de necesitarlos, o medidas como lo que ahora hoy es tan común y tan normal, como son el gel hidroalcohólico, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el registro de temperaturas por parte de las visitas o del personal, o incluso el control del estado de salud de nuestros residentes. O sea, me estás diciendo que antes de que el Estado, la Administración,
nos dijese que había un problema, vosotros ya lo habéis detectado y habéis tomado medidas. Sí, así es, así es. Nosotros, por parte del grupo, bueno, vamos a ver, hay dos vertientes, ¿no?, que pasan cuando una situación así llega, que es desconocida para todo el mundo, pero veíamos, o se veía, no solamente por parte del equipo profesional de las residencias, sino las directrices que recibíamos del grupo Colisée, lógicamente, era que esta pandemia, la evolución de la pandemia era un riesgo real y que podía llegar a pesar de lo que igual se creía o en su momento o se conocía en su momento, y que teníamos que estar preparados para ello. Y que aunque en un primer momento pareciese que quizá estábamos exagerando, ¿no?, al implementar todas esas medidas, no estaba de más en caso de que vamos, que había que adelantarse. Sí, sí. Claro. Entonces, vosotros tenéis un protocolo propio del grupo Colisée, sí, desde el 29 de febrero. Que vale para todas las residencias. Sí. Y que me imagino que habrá un protocolo general de actuación, no solo en este caso, sino en cualquier caso. Es decir, tenéis un reglamento. Eso es. Existía un protocolo, bueno, específico, ¿no?, para esta situación del COVID-19, pero a la vez en esta residencia ese protocolo se adaptó a la realidad concreta de esta residencia. Nosotros, como equipo profesional, en conocimiento y trabajando en conjunto con el grupo Colisée, hemos implementado y desarrollado numerosos protocolos propios también, ¿eh? Sí. Específicos de la zona. Pero lo que te quiero decir es que vosotros no habéis tenido necesidad de aplicar los protocolos que han ido llegando de las autoridades sanitarias, porque ya tenéis vuestros propios protocolos que, a lo que veo, iban por delante. Sí, cuando llegan posteriormente pues las órdenes oficiales, muchas de esas indicaciones o medidas preventivas que nosotros leíamos ya las llevábamos aplicando hacía semanas. No era algo que nos sonaba nuevo, sino era algo que era la continuidad de lo que habíamos venido haciendo. Ya. Claro, los resultados evidentemente prueban que eso ha sido así. Y tal. ¿Y cuál fue la reacción de los residentes y de las familias? Porque claro, esas medidas chocaban con lo que estábamos viviendo, eran una ruptura y además no lo teníamos en el entorno. ¿Qué pasó? Pues es una situación muy compleja la que se ha vivido, a la que nos hemos tenido que acostumbrar en tan poco tiempo. Por un lado, esta casa, y digo esta casa porque es muy importante centrarnos en el concepto de una residencia como la casa de las personas que viven aquí, se ve afectada por una situación de emergencia sanitaria a la que se nos pide respuesta, ¿no?, y responsabilidad. Tenemos que entender y situarnos en un contexto de residencia donde lo que se ha buscado, no solamente aquí, sino en otras residencias del entorno, es que estos lugares sean lugares y entornos de vida de las personas que aquí viven. No son, ni deberían ser, si me lo permite decir, pseudo-hospitales, ni convertirse en hospitales porque haya ocurrido esto. Lógicamente que vivimos una situación muy difícil a la que tenemos que hacer frente, por la que tenemos que trabajar, que tenemos que minimizar el riesgo existente, que tenemos que preocuparnos de la salud de las personas, pero también sin olvidar del bienestar emocional, afectivo y de respetar el entorno que es suyo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando partimos de ese concepto de una casa y llega una situación de pandemia, una emergencia sanitaria, que la sociedad desconoce, ¿no?, que nosotros como profesionales ya empezamos a oír días o semanas antes, vamos conociendo el peligro o el impacto negativo que esa situación puede tener en las personas que aquí viven, pero por un lado se intenta gestionar esa emergencia sin hacer una ruptura total en el medio o en la forma o en las dinámicas de vida de las personas que aquí viven. Vamos, que habéis procurado cambiar lo menos posible los hábitos. Se ha cambiado, se ha tenido que cambiar porque la evolución de la pandemia lo ha hecho necesario. Hemos llegado a un punto crítico donde se tenía que
primar, o se ha tenido que primar la salud y la protección ante la salud, porque las consecuencias, como hemos visto tristemente, pues son tremendas, ¿no? Son tremendas y devastadoras. Ninguno, para las personas y los profesionales que aquí trabajamos, las personas residentes que aquí viven, no son un número, son personas, tienen nombre, tienen una historia de vida, tienen una familia detrás, tienen opiniones y se han visto afectados por una situación pues, que tristemente les ha robado de muchos de esos derechos que los ciudadanos tenemos fuera de estas puertas también. Bueno, nos ha robado un poco a todos. Nos ha robado un poco a todos. Pero cuando digo nos ha robado, no ha habido otra manera posible de actuar, porque hemos tenido que actuar así, dado que las personas que viven aquí son un colectivo especialmente vulnerable y de riesgo ante esta situación. Pero se ha hecho con ellos en todo momento, igual que en los primeros orígenes de, bueno, pues cuando vemos que empeora o que la pandemia va evolucionando negativamente, se hace partícipe a las familias en todo momento y de forma totalmente transparente de por qué cada medida se implementa. A los residentes los primeros, antes que a sus familias, porque estas medidas son las que le afectan en su día a día. Yo me acuerdo bueno, pues esas primeras semanas, micrófono en mano, cuando íbamos el equipo técnico a hablar con cada persona, ¿no? Íbamos a los diferentes espacios comunes, tranquilizábamos ante la situación, les decíamos lo que estábamos haciendo, también explicábamos lo que estaba por venir y las medidas que eran necesarias, que teníamos que implementar. A las familias exactamente igual. Ha habido personas que en un primer momento no entendían tan bien el porqué de esas medidas, pero bueno, pues por la situación que hemos vivido después como país, lógicamente han visto y han reconocido eso, que eran necesarias, nos han agradecido muchísimo, ¿no? El haberlas implementado, el habernos adelantado, el haber contado con ellos, el haber sido transparentes. Hemos recibido muchísimo apoyo por parte de las familias y por parte de los residentes, de los cuales pues, hemos aprendido muchísimas cosas durante este tiempo. Hay una cosa que estás diciendo que me suena muy bien. Yo que ya soy un mayor, que paso de 70 años, y que tengo preocupación por el futuro, que veo el futuro, nuestro futuro en las residencias, porque la dinámica social así lo quiere, porque los tiempos han cambiado y tal, pues estás dando mucha esperanza y mucha fiabilidad a las residencias, porque me sorprende decirte que has contado con los residentes para implementar medidas. Yo comparto eso, porque los mayores, pues somos mayores, pero tontos no somos y tal. Y alguna persona pues ya ha perdido sus capacidades cognitivas y tal, pero los demás sí que podemos opinar. Desgraciadamente no se cuenta demasiado en las residencias y eso es un concepto que habrá que ir aplicando para mejorar la fiabilidad. Después dices otra cosa, y dices que te ha ayudado mucho a conseguir estabilidad en la residencia, explicar y que ellos te ayudasen a participar en la toma de decisiones. Aparte de los protocolos, que esos son de obligado cumplimiento, pero hacérselo entender y hacerles copartícipes de la responsabilidad, eso es muy importante. Dices otra cosa que también, esto no son hospitales, son casas para vivir, son hogares. ¿Por qué no desarrollas un poco más ese concepto? Para que la gente lo entienda bien. Bueno, yo creo que todos... Perdona, sí. Beatriz, o sea, estás hablando de dos conceptos que son hogar, sí. Hospital, sí. Que se contraponen, sí. Que no son el mismo, sí. El hospital este es el hogar, sí. Pero no hotel, hogar, simplemente sí. La casa de vivir de uno. Cierto. Habla un poco de esa teoría. Ha habido, todos hemos tenido conocimiento de las preguntas, ¿no? Pues que como sociedad nos estamos haciendo ante lo que ha pasado el alto índice de fallecimientos en las residencias.
Mi reflexión personal, ¿no?, ante todo esto es que pues se habla, ¿no?, que si medicalizar es la solución, que si las residencias no estaban preparadas o estaban mejor o no lo estaban, ¿no? Si partimos de que la residencia es un hogar y es la casa de las personas que viven aquí, como ciudadanos, que podemos ser también residentes y vivimos aquí, deberíamos tener y tenemos todo el derecho a las mismas prestaciones y derechos que yo como ciudadano tengo en mi propio domicilio. Si entendemos una residencia como el domicilio, como puede ser la casa de la cual estas personas provienen, entonces quizá el análisis y la reflexión que tenemos que hacer como sociedad es qué es lo que tenemos que trabajar y quizá qué es lo que puede haber fallado en ese derecho universal también a la asistencia sanitaria de las personas que viven en las residencias. Estás hablando de la salud. Sí, sí. Las residencias, bueno, en este caso en concreto, esta es una residencia con recursos sociosanitarios, tenemos enfermeros y tenemos médico, pero el hecho de que esta residencia en concreto tenga ese recurso, que obviamente es un punto muy positivo, no quiere decir que otras residencias que no tengan ese recurso no puedan ser entornos adecuados de vida también. Claro, pero es que fíjate, es cierto que esta residencia tiene eso, pero nos encontramos con una paradoja. El médico aquí no puede prescribir, el médico por aquí no puede mandar a un residente a un hospital. Digamos que yo creo que eso hacía falta legislar adecuadamente, no pagar dos veces por el mismo concepto. Estoy de acuerdo. Implicar más a la gente, sí, y tal. Y eso me lleva a una reflexión. Sí. Ha habido una verdadera interacción entre los servicios asistenciales exteriores y los del centro durante la pandemia. Dicho de otra manera, los médicos de fuera han actuado aquí como en condiciones normales, o ha sido la propia residencia la que ha solucionado los problemas. Pues vamos a ver, nosotros en ese aspecto somos afortunados porque los servicios de atención primaria que nos corresponden, bueno, pues tenemos una muy buena relación y un trato, si no es diario, varias veces a la semana. Sí que ha funcionado esa coordinación. Nosotros hemos mantenido en todo momento informados y con colaboración por ambas partes de la situación que vivíamos en la residencia. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que esta residencia no ha tenido casos positivos de COVID-19. Sí que hemos tenido personas en aislamiento preventivo por sintomatología que pudiera, bueno, en su momento haber sido considerada como posible. Claro, pero fíjate que volvemos otra vez al principio de nuestra charla. Sí. Esto ha ocurrido porque 10 o 11 días antes de que el Estado, o 14, que el Estado decretase el cierre de estos centros, vosotros ya lo habéis hecho, siguiendo las instrucciones de la Casa Matriz. Es decir, habéis ganado un tiempo espléndido. Sí, se ha ganado tiempo espléndido, se ha ganado en conocimiento, hemos profundizado, pues como yo digo, en un tiempo express, ¿no? Nos hemos convertido, entre comillas, ¿no?, en especialistas de cosas que normalmente no conoceríamos a ese nivel, ¿no? Hablamos de conceptos como circuitos limpios y circuitos sucios, de zonas de aislamiento, de aislamientos preventivos, ¿no?, de vestimenta o uso de EPIs muy completos, ¿no?, porque nosotros a día de hoy todavía continuamos atendiendo a las personas residentes con pantallas faciales, con mascarilla, tenemos protocolos muy estrictos, ¿no?, en cuanto al uso de... Si me permites decir que tanto Alfonso como yo, pues cuando hemos entrado en la residencia nos han tomado la temperatura, nos han puesto equipos de protección. Después es cierto que en la intimidad del despacho de la directora se ha relajado un poco la situación, sobre todo conmigo, pero Alfonso está disfrazado de los pies a la cabeza.
y tal. Yo he sido, soy el único mayor, el único de riesgo, porque ellos son muy jovencillos, pero bueno, pero sí, esas medidas se cumplen, y eso ha hecho ese efecto. Oye, el tiempo se va pasando que vuela, ¿eh? Los profesionales, ¿qué tal? Bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento para mi equipo, de admiración hacia mi equipo. Ha sido un absoluto honor liderar al equipo profesional de Colisée Puente Viesgo. Estas personas han dado su absoluto todo, no solamente lo que se les requería, ¿no?, a un nivel o una respuesta estrictamente profesional, sino a nivel humano. No ha habido horarios, ¿no?, porque eso es importante resaltarlo, por propia iniciativa, porque las personas que aquí trabajan, en su mayor parte, son personas con una grandísima vocación hacia lo que hacen, y eso se nota. Se nota en que el dedicarse a este campo de trabajo, pues quizá no es lo mismo que no tener trato con seres humanos o trato con personas. Se lo han tomado de manera personal, porque, vuelvo a repetir, las personas que aquí viven tienen nombre para nosotros. Son personas con una historia y son personas que nos importan. El que estén bien es algo más que nuestra responsabilidad profesional o el que nos vayan a pedir cuentas de la administración o quien fuese, de qué es lo que se hace o no se hace. Esto va más allá. Y puedo decir con orgullo y además vamos, con pruebas objetivas que el equipo de Puente Viesgo, en su totalidad, desde el equipo auxiliar, el equipo de limpieza, el equipo técnico, ha estado desde el primer momento hasta el día de hoy al pie del cañón. ¿Y estáis? Y estamos. Bueno, pues dicho esto, ya nos queda... bueno, seguiríamos hablando mucho tiempo contigo, ¿eh? Algún día lo haremos. Cuando esto pase, hablaremos un poco más de ese concepto que tienes, que me parece muy interesante, de residencias. Pero ahora sí que me gustaría que me dijeses cómo ves el futuro a corto y medio plazo. Bueno, indudablemente tiene que haber una reflexión, ¿no? O está habiendo una reflexión sobre el modelo residencial. Nosotros, parte de las medidas que hemos implementado y que han venido a quedarse durante, por lo menos, bueno, hablábamos de corto o medio plazo, es que ahora mismo funcionamos un poquito al estilo de unidades y grupos más pequeños de convivencia, ¿no? Un máximo de 25 personas en esos grupos convivenciales, que a la vez facilitan la verdadera aplicación del modelo de atención centrado en la persona. Del modelo hogar. Eso es. Nosotros sectorizamos esta residencia, que además tiene una forma de H en la manera en la que fue diseñada, y ha facilitado la sectorización, ¿no? Nosotros tenemos 3 plantas, después esas 3 plantas se dividen en pasillos o sectores, como le llamamos ahora. Esos sectores, las personas, las habitaciones que hay incluidas en esos sectores, se han reorganizado atendiendo también a las necesidades requeridas de las personas que viven allí y bueno, a las medidas preventivas que tenemos que seguir. Cada sector se ubica, digamos, en su grupo de convivencia, ¿no? En esa creación que ha habido también de lo que llamamos salones comedores o salones de convivencia, donde esas personas que viven o que tienen sus habitaciones, sus casas, en esos sectores, convivirán y realizarán sus actividades del día a día, tanto de ocio como de interacción con otras personas, siempre con los mismos trabajadores y con las mismas personas. Te estoy entendiendo que con carácter general, sí, esta residencia, sí, la política del grupo, sí, es hacer grupos pequeños, sí, atendidos por los mismos trabajadores, sí, sí, y hacerles como una casa. Sí, sí. O sea, serán muchas casas dentro de esta casa, sí, grande, sí, pero digamos que células independientes con una vida propia. Es un poco huir de lo que tradicionalmente, bueno, pues de aquellas salas, de masificación.
donde igual pues al final existía un número muy alto de personas que realizaban actividades lúdicas o de ocio, de animación, por la realidad que vivimos, pero también intentándolo seguir conjugando con el avance del modelo de atención centrado en la persona, hablamos de actividades más individualizadas a las necesidades de las personas que están dentro de esos grupos de convivencia, y también actividades y realidades de vida cotidiana adaptadas a la situación de riesgo existente todavía en el ámbito de la salud que vivimos. Pero no solamente por eso, sino que el modelo es continuar en ese sentido. Sí, yo pienso que esto en cierta manera ha acelerado hacia el objetivo que tenemos que caminar como sociedad. O sea, vamos a ver, y eso empezando desde el embrión, desde el primer concepto. Por ejemplo, el concepto de habitación. Sí. El concepto de habitación es un concepto de habitación individual, o si es un matrimonio tal, pero no juntar dos personas que no se conocen de nada. Todavía existen, numerosos centros. Pero ¿a dónde vamos? ¿A eso? Vamos a eso. El concepto hogar habla, pues efectivamente, de tener esa privacidad, ese ambiente que uno pueda personalizar de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, a sus creencias. Fíjate, antes me has dicho que me ha venido a la cabeza una cosa que yo he vivido. Tú has dicho que tú tienes una gran experiencia en Inglaterra, has vivido allí y tal. Yo recuerdo, de esto tú eras una cría, hace muchos años, en uno de mis viajes de trabajo, pues yo tenía un amigo, un compañero de trabajo que estaba en Northampton, y su mujer trabajaba en esto. Y entonces un día nos contó que los ancianos iban a ese tipo de residencias, pero no era el concepto de ahora, era otra cosa. Y les dejaban una habitación libre, ellos llevaban sus muebles, sus cosas, es decir, trasladaban un poco ahí su casa, eso aquí y tal. Y aquello me chocó mucho, y ahora hablando contigo me he acordado de aquella reflexión. Es decir, se llevaban su casa a la otra casa. Efectivamente, sus muebles, su cama, porque es su nueva casa. Esto actualmente se hace en esta residencia. Existen personas, aquí existe total libertad para que las personas puedan traer sus pertenencias afectivas, incluso de mobiliario. Lógicamente, en el caso de habitaciones compartidas o habitaciones individuales con una serie de metros, existirían las restricciones propias del espacio, pero bueno, yo puedo pensar en varios residentes que sus habitaciones están de la manera que ellos desean que estén. Pues es que fíjate, se me acordó de una cosa de hace más de 20 años, Sí. O sea, eso aquí era impensable. Entonces, ese es el concepto al que vamos. Sí, por supuesto. Es el concepto al que tenemos que avanzar, y sin olvidar, y esto es muy importante, el perder una cosa que tradicionalmente ha definido el sistema de cuidado asistencial en España, que es el paternalismo hacia las personas mayores, es esa sobreprotección que en muchos casos hacemos sin querer, obviamente, o sin pensar quizá en las consecuencias, en el impacto negativo que en las personas o que puede tener en las personas. Tenemos que pensar que cada ciudadano tenga la edad que tenga, y precisamente por la edad que tiene nos puede enseñar muchísimas cosas, que no se le puede robar de esa capacidad de decidir cómo quiere ser cuidado o cómo quiere vivir. Que las residencias somos quienes nos tenemos que adaptar a la persona, no la persona a nosotros. Entonces, en base a ese concepto, cuando uno piensa en que esa persona como individuo tiene que ser el centro de todo ese modelo de cuidados, de ahí se desgranan numerosas cosas, ¿no?, que afectan al cuidado y que nunca pararán, incluso en países como Inglaterra, donde trabajé tantísimos años y del país del cual aprendí muchas cosas, que sé hoy. Incluso en países donde nos llevan tantísimo la delantera, siguen perfeccionando y trabajando en ese modelo, que para nosotros pues es un modelo relativamente nuevo.
en España, ¿no? Y con el, por supuesto, tenemos que seguir puliendo y avanzando. Y si me permite mencionar algo muy concreto y muy importante, y es la retirada de las sujeciones en los centros de atención de mayores. Nosotros tradicionalmente hemos usado la contención química y la contención física como una forma de cuidado, y está demostrado que existen formas mucho mejores de cuidar a las personas. Ya hay muchos centros que trabajan como libres de sujeciones. En concreto, este centro es un centro en vías de eliminación de sujeciones, y bueno, el centro que dirigí anteriormente es un centro también libre de sujeciones, porque precisamente todos esos años en Inglaterra en los cuales trabajé sin ellas me han hecho creer fervientemente que es la mejor manera de cuidar a las personas. Y si me permite decirlo, la eliminación de sujeciones y las formas de cuidado alternativas que son más dignas para las personas es algo que no se puede quedar fuera de la ecuación cuando se habla de la revisión del modelo de cuidado. Pues Beatriz, la verdad es que estás abriéndome un horizonte nuevo, y eso es lo que está por llegar. Bueno, pues llegamos ya al final de esta entrevista. Estaríamos mucho tiempo hablando con Beatriz, porque Beatriz aporta una visión joven, una visión nueva, y en lo que ella dice está el futuro. Indudablemente esta residencia se ha visto totalmente libre del coronavirus, porque se adelantó mucho a tomar las medidas, porque ellos tuvieron la visión de aprovisionarse de equipos, de separar la gente y de cerrar la residencia antes que los demás se pronunciaron, con lo que se evitó una gran parte de contagio y del dolor que eso ha producido. Pues de la gente joven aprendemos cada día, y yo soy muy optimista en el futuro, porque estamos en manos de gente profesional, de gente que sabe. Esta gente que ahora viene sabe lo que dice y sabe lo que hace, y solo me queda darle a Beatriz la última palabra y agradecerla muchísimo que nos haya recibido, y emplazarla también, porque más adelante tendremos, si ella quiere, una conversación mucho más en profundidad de hacia dónde vamos, porque este es un tema que interesa mucho a la sociedad. Beatriz, muchísimas gracias, de verdad, gracias a vosotros por habernos atendido, y tuya es la última palabra. Bueno, mi mensaje final sería transmitir, bueno, pues un mensaje de prudencia también a la sociedad. Por desgracia, el riesgo existente, ¿no? Por este virus COVID-19 todavía no está erradicado, ¿no? En los centros residenciales tenemos o estamos volviendo a la normalidad, o a intentar volver a esa normalidad y a la calidad de los cuidados que siempre se ha buscado dar, pero ineludiblemente hay ciertas cosas que durante los próximos meses serán diferentes, ¿no?, a esa normalidad que existía antes de esa situación. Seguiremos con esas medidas preventivas, con esas medidas de seguridad, pero seguiremos también viendo a los individuos, a las personas, a sus necesidades, trabajando con ellos y escuchándoles, junto con todas las cosas que nos vemos obligados a implementar para seguir siendo una residencia, si Dios quiere, libre de COVID. No podemos bajar la guardia, y eso sería también el mensaje. No podemos bajar la guardia aún. Este virus está aquí, y tenemos que aprender también de las cosas que hemos hecho bien, que en nuestro caso y en la residencia Colisée de Puente Viesgo, pues obviamente creemos que se han hecho. Continuaremos en esa misma línea,
y trabajando por continuar mejorando la calidad de la atención de las personas que llaman a este lugar su casa. Ese es el concepto en el cual nos esforzaremos, en el cual pondremos todo nuestro empeño como equipo profesional para que en los próximos meses, y a pesar de esa situación de riesgo existente, sigamos viviendo, que es importante, sigamos viviendo, sigamos teniendo experiencias positivas, aún manteniendo todas esas medidas preventivas, aún teniendo en cuenta la salud, por supuesto, de las personas que aquí viven, con ese comienzo de visitas de familiares que tienen que seguir unas pautas claras. Lógicamente, ¿no? Nos hemos jugado mucho, hemos puesto mucho esfuerzo para llegar donde estamos. Las familias y los residentes y nosotros, como equipo profesional, tenemos que trabajar todos a una, porque lo que está en juego es muy serio y es muy importante, y son vidas de personas. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias de verdad. No sabes cuánto te agradecemos estas palabras, y ojalá que esto pase pronto, porque estoy seguro de que lo vamos a ganar. Y bueno, que todo el mundo vea que las residencias de mayores son, como decimos siempre, lugares seguros, lugares que se trata como objetivo preferente la dignidad y el bienestar de los mayores. Así que, adelante, vamos a seguir y vamos a ganar.